noches a todos. Muy bien. Venimos de un domingo electoral en la Argentina y nos introducimos en otro domingo electoral en América Latina, porque Ecuador ha votado y también ha votado Guatemala en segunda vuelta. Sí, y mirá la curiosidad de Ecuador, pareciera ser que va a ir a balotaje. El balotaje se daría un fin de semana antes que las elecciones generales en Argentina, es decir, que vamos a estar una vez más vinculados a la elección con Ecuador, ¿no? Además, el sistema para evitar el balotaje en Ecuador es muy parecido, no es igual, pero es muy parecido al de la Argentina, porque allí en Ecuador, para justamente evitar la segunda vuelta, un candidato debe reunir la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos, o, como segunda opción, más del 40% de los votos con una distancia del 10% de diferencia con respecto al segundo, muy parecido a lo que sucede en la Argentina. La diferencia es que aquí en la Argentina con 45% de los votos ya directamente ganás en primera vuelta, y si obtenés más del 40% y una diferencia de 10 con respecto al segundo, también ganás en primera vuelta. Hasta el momento, en una Ecuador desangrada por la violencia, hasta hoy mismo hubo balaceras en distintas ciudades. Venimos también ayer a la mañana, donde se produjo otra balacera en el momento en que estaba desayunando uno de los candidatos, la muerte de Villavicencio semanas atrás, balacera en el cierre de las campañas de uno de los candidatos, por ejemplo, Noboa, que según los primeros guarismos que se van conociendo de manera oficial, estaría disputando la segunda vuelta con esta mujer, que es la representante del correísmo. Bueno, y ahí es donde surgen, recién en el cierre del programa de Roberto García, él planteaba la idea de que Rafael Correa está, de alguna manera, ensuciando las elecciones con las denuncias de fraude. Esta mujer habló de fraude. ¿Por qué? Porque acá el tema es que hasta la muerte de Villavicencio, el liderazgo de las encuestas que tenía la izquierda en Ecuador era prácticamente indescontable. El episodio de violencia, la violencia que le sucedió a ello, el tener que barajar y dar de nuevo para con los candidatos que no representan a la izquierda, favoreció de algún modo a esa tendencia, y ahí es donde se polarizó de una manera tal que ni ella ni Noboa se han sacado prácticamente ventajas, están muy parejos. Entonces, ¿cuál es el problema que denuncia Correa? Dice, hay fraude, porque Correa ya está midiendo en el balotaje que todo el voto de derecha, conservador, se le va a ir a Noboa, y ellos van a terminar, o pueden terminar perdiendo la elección. Bueno, es la vieja cuestión de los pisos altos en cuanto a las proyecciones electorales, pero los techos muy bajos, que claro, en algunos casos sucede con sectores políticos muy consolidados en países, en este caso como Ecuador. María José Roballo es periodista, está en Quito. Vamos a saludarla, Gustavo, porque queremos saber las últimas novedades. ¿Cómo estás, María José? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Queremos saber qué es lo que está en este momento sucediendo. Los primeros guarismos que van conociéndose de manera oficial están marcando un escenario en principio de segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Noboa. Sí, exactamente así se mantiene, y en la página oficial del CNE, donde se pueden ver los resultados reales, porque en esta ocasión no se hizo ningún exit poll o encuestas, y los resultados oficiales dicen que Luisa González va adelante con el 33.36% y en segundo lugar Daniel Noboa con el 24.36%. Pero todavía falta mucho por contar. Estamos más o menos en el 30% de los votos. Todavía falta bastante del conteo, pero esa es la tendencia. ¿Me repetís, por favor, el guarismo de los dos candidatos que estarían entrando al balotaje? Sí, está Luisa González con el 33.36%, seguida de Daniel Noboa con el 24.36%. Esos son los porcentajes oficiales que está dando el Consejo Nacional Electoral. ¿Y cuánto hay escrutado hasta este momento? Más o menos hasta el momento está escrutado un 30% de los votos.
Todavía falta bastante, pero según los expertos que están presentándose ahora en todos los canales de televisión, dicen que la tendencia está marcada, que a lo mejor lo que puede pasar es que se acorte un poco la diferencia entre los dos candidatos, pero no le dan mucha luz a que pase uno más porque el tercero ya está con una diferencia más grande. El tercero, que es quien reemplazó a Fernando Villavicencio, el candidato que fue asesinado, está con el 16%. ¿Por qué crees que es Daniel Noboa el que termina o aparentemente va a terminar disputando la segunda vuelta cuando había otros candidatos con discursos, el caso de Jan Topic, por ejemplo, discursos desde el punto de vista del combate al delito o al crimen organizado mucho más duros, mucho más contundentes? Daniel Noboa además es una persona, y esto es casi como un común denominador entre los candidatos de Ecuador, muy joven, 35 años. Uh-huh. Precisamente eso es lo que se está discutiendo y en este momento él acaba de dar una rueda de prensa y le han hecho la misma pregunta. Uh-huh. Y la respuesta es que la gente está buscando primero un cambio de la política, segundo una persona joven. Ha convocado a la mayoría de los votantes jóvenes porque ve que hay nuevas ideas, ya no se propone una polarización del país donde se quiere votar o se pretende que la persona gane por revanchismo o por ir en contra de un movimiento político, sino que tiene ideas frescas. Además, si revisan su currículum, es una persona muy preparada, de alto desempeño, y él en su propuesta, más allá de todo lo que nos dijo, lo que quiere es llegar a acuerdos de tomar lo mejor de cada una de las propuestas electorales. De hecho, acaba de decir hace unos pocos minutos que a él le encantaría trabajar de ser presidente con Jan Topic en toda esta parte de la seguridad y de transformar el país, porque ahorita, como ustedes bien lo dijeron, está sumido en la violencia y eso es lo primero que quieren atacar. Creo que por todos esos motivos y por el debate que se realizó aquí hace una semana, él ganó todos estos adeptos, estos votantes, porque se notó que es una persona que tiene ideas nuevas y además es una mente joven. Uh-huh. Te pido, si sos tan amable, volver a discriminar en cuanto a ese 30% de votos que están contabilizados, si lo podemos dividir por ciudades, las grandes ciudades, por ejemplo Quito, Guayaquil. ¿Tenés más o menos cómo está también en ese caso contabilizado? Sí, claro que sí. O sea, está por provincia, no por ciudad. Toda la provincia del Guayas, por ejemplo, que es la que tiene la mayor cantidad de población. En el Guayas gana Luisa González con un 38.32% y se mantiene Noboa como segundo lugar en el 22.82%. Si nos regimos a la provincia de Pichincha, que es la provincia donde se encuentra Quito, la capital, ahí tenemos la misma tendencia, pero con una diferencia cortita, porque Luisa González está con un 26.8% y Noboa con el 24.77%. Acá está más dividida la votación, porque también la persona Zurita, quien reemplazaba a Villavicencio, tiene una gran cantidad de votos. Claro. Él en Pichincha llegó hasta el 19%, no está tan lejos de los candidatos, pero bueno, eso en las dos principales. Si nos vamos a la tercera en población, que sería Azuay, déjenme ya les digo, en Azuay tenemos a Noboa primero, mira, con el 26.61% y a Luisa González con el 25.72%. La diferencia es cortita, pero la tendencia lo que nos está diciendo es que seguramente sean los dos los que pasen a la segunda vuelta, porque sería difícil pensar que solo va a ser una vuelta en esta ocasión. En los tres casos es el 30% de los sufragios, ahí tenés también el 30%, o en algún caso hay más y en otro caso hay menos. Más o menos están en porcentajes parecidos. No te podría precisar exactamente los porcentajes porque no me salen aquí en la pantalla. Bien. Pero más o menos a nivel nacional todavía estamos en ese nivel. María José, ¿qué pasó con Guayaquil, que por lo que estás vos contando y por las elecciones anteriores, votó correísmo, cuando yo recuerdo perfectamente que durante los gobiernos de Correa prácticamente la oposición se asentó en Guayaquil? Recuerdo, por ejemplo, el trabajo del alcalde Jaime Nebot,
que era un ferviente opositor a Correa, era el alcalde de Guayaquil. Y ahora parece que Guayaquil ya no es más un sector opositor al correísmo, sino que se convierte en un aliado Guayaquil del correísmo. ¿Qué pasó en este tiempo para que eso suceda? La verdad es que siempre, bueno, de lo que yo tengo conocimiento, siempre el sector costa ha estado más como apoyo total a la Revolución Ciudadana. Lo que pasó es que se bajó un poco el porcentaje porque a la larga el que era el alcalde terminó poniéndose del lado del correísmo por problemas que tuvo con otros grupos políticos. Ajá. Entonces, como que sí tenía una tendencia a estar en contra a la costa, pero volvió, digamos, a lo que se había manejado siempre, porque sabemos que aquí en el Ecuador quien pone el presidente son básicamente las provincias de la costa, Guayas y Manabí, que tienen la mayor cantidad de votantes. En Manabí, en cambio, súper fuerte la preferencia por el correísmo, la lista 5. En Guayaquil bajó un poco, pero todavía el porcentaje es bastante alto. En el que más rechazo en realidad siempre tuvo fue acá en la sierra, en las provincias de Pichincha, sobre todo aquí en la capital. Ahí es donde menos porcentaje de votantes están a favor del correísmo y de hecho se ha generado un montón de problemas incluso a nivel de la alcaldía. Pero esperemos que ahora eso se vaya limando y que cualquiera de las dos personas que suban puedan trabajar en conjunto, porque eso también es algo de lo que ellos han dicho, como que quieren que se termine esta pelea de la izquierda y la derecha, porque entre todos podemos sacar adelante el país, porque la verdad es que nunca se vivió una crisis como la que estamos viviendo ahora, entonces eso sí ha hecho cambiar la mentalidad del pueblo. Hay un hecho que se repite en Ecuador y en varios países de la región, que está vinculado al descontento de la sociedad con la clase política por episodios de corrupción. Es decir, acá hay una transversalidad independientemente de las ideologías. Puede ser un gobierno de derechas, como es el caso de Ecuador, consideran que es corrupto. Si fuera de izquierda lo considerarían también. Lo mismo pasa en Perú, está pasando en diferentes lugares. Y acá estaba observando la participación ciudadana en la elección de hoy, sobre 4.300.000 ecuatorianos, entre votos nulos, blancos y gente que no ha ido a votar, son más de 1.300.000, 1.400.000 personas que no fueron a votar. Es más del 25%, casi llegando al 28%. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que en esta oportunidad sí primó bastante el miedo, porque se corría por voces que con esto que hubo del asesinato del candidato, de otros intentos de asesinato que ha habido otras autoridades, mucha gente prefirió no ir, porque ¿qué se pensaba? Que en el momento de las votaciones podía haber disparos, podía haber alguna rebelión. Entonces mucha gente tuvo miedo de acercarse a votar. Esa es la realidad y creo que eso es lo que ha hecho un cambio importante. Sin embargo, sí les quiero comentar que nada pasó, estuvo todo muy bien resguardado, hubo muchos controles, sin embargo, sí se escuchaba y en la entrevista de la gente decía que están yendo a sufragar, pero con miedo. Con miedo, claro. Gracias, María José Roballo, desde Ecuador. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Adiós.